Sí, yo te estaba por Ahí decir. está, ahí está. Bueno, como les decía, vamos a iniciar con el tratamiento del tema de termoquímica, ¿sí? Bueno, un poco para ponernos en situación, ¿sí? Hay una disciplina de la física que estudia la energía, y las transformaciones que tiene la energía y la forma en que se transfiere la energía de un sistema a otro. Esa disciplina es la termodinámica, ¿sí? Bueno, dentro de la termodinámica, una rama es la que se encarga de estudiar los cambios de energía que están asociados a las reacciones químicas, y es lo que denominamos termoquímica. En realidad, nosotros no solo vamos a estudiar cambios de energía asociados a reacciones químicas, sino también a cambios físicos que sufren las sustancias, como por ejemplo los cambios de estado, que nosotros, ¿se acuerdan? Dijimos ya que los cambios de estado no eran cambios químicos, eran cambios físicos que sufrían las sustancias. Cuando una sustancia pasaba de sólido a líquido, de líquido a gas, eran cambios que no afectaban la naturaleza de la sustancia, afectaban solo su estado físico. Entonces, no eran cambios químicos. Bueno, ahí también hay involucrada energía que se transforma, que se transfiere, y por lo tanto también son objeto de estudio de la termoquímica. Así que bueno, básicamente lo que vamos a hacer hoy es ver cómo podemos estudiar los cambios energéticos que están asociados a las reacciones químicas y a los cambios de estado. ¿Sí? Bien. Entonces, para eso se hace necesario que definamos algunas cuestiones. Por ejemplo, la definición de sistema. Nosotros ya habíamos definido lo que era un sistema material. Dijimos que un sistema material era una porción del universo que estaba sometida a estudio. Bueno, entonces nosotros vamos a ver que ese sistema que nosotros estudiamos se encuentra rodeado de un entorno, de lo que llamamos un entorno o un medio ambiente, que es lo inmediato que hay a él. Y todo el resto va a ser lo que llamamos el universo, ¿no? Entonces un sistema está en contacto íntimo con su entorno, a través de una pared que se llama interfase y que puede tener límites reales o límites imaginarios. Y el resto es lo que llamamos universo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nosotros vimos ya una clasificación de los sistemas que era según la composición. Hablamos de sistemas homogéneos, de sistemas heterogéneos. A esos sistemas homogéneos, ¿se acuerdan que estaban formados por dos o más sustancias? Los llamábamos soluciones. A los sistemas que tienen dos o más fases se les llama sistemas heterogéneos. Y habíamos definido la fase como una porción de un sistema material en donde las propiedades intensivas eran las mismas. Toda esta definición un poco ya la hemos trabajado cuando se vieron otros temas, en conceptos fundamentales, lo trabajaron en el ingreso, cuando vieron sistemas materiales. Bien, nosotros ahora vamos a introducir otra clasificación de los sistemas que es diferente a esta porque se basa en otra cosa. Acá los sistemas materiales estaban clasificados según la composición. Y nosotros vamos a ver que los sistemas materiales también se pueden clasificar según la forma en que interactúan con su entorno. Y que tiene que ver con la posibilidad que tienen estos sistemas de intercambiar libremente materia y energía. Vamos a hablar de un sistema abierto cuando el sistema puede intercambiar libremente materia y energía. Si ustedes se acuerdan, nosotros cuando al principio, seguramente en las primeras clases del ingreso, estuvieron hablando de algunas cuestiones fundamentales de la química, habrán dicho que el universo estaba formado por dos cosas, materia y energía, ¿no? Son los únicos dos componentes que encontramos en todo el universo. La materia se evidencia en forma se presenta en forma de átomos, ¿no? Y la energía, vamos a ver ahora, justamente eso es lo que vamos a estudiar hoy, cómo se evidencia la energía, cómo se transforma, cómo cambia. Bien, entonces, volviendo a la clasificación, hablamos del sistema abierto cuando un sistema puede intercambiar libremente materia y energía con su entorno. Vamos a llamarle cerrado cuando ese sistema pueda intercambiar energía, pero no puede intercambiar materia. Y aislado cuando no pueda hacer ninguna de las dos cosas. No pueda ni intercambiar materia ni intercambiar energía. Vamos a ver
esta clasificación en un ejemplo más concreto que por ahí les va a servir para aclarar esta cuestión. Entonces imaginemos que tenemos, acá tenemos a la izquierda un vaso que tiene café, que está caliente. ¿Sí? En el medio tenemos un Erlenmeyer que está cerrado, esto es un material de laboratorio, que también tiene café que está caliente, pero está cerrado, acá arriba tiene una tapa. Y acá tenemos un termo. Bien, entonces, el primer sistema, yo puedo preguntarme, ¿puede intercambiar materia con el entorno? Y acá se ve un poco de humo que sale, ¿no? ¿Ese humo qué es? Es agua que se está evaporando de este café, ¿no? Entonces es materia que se está escapando del sistema. Si el sistema puede intercambiar materia y además puede intercambiar energía, decimos que es abierto. ¿Y puede intercambiar energía? Sí, me da la pauta de que intercambia energía el hecho de que este café, si uno toca el vidrio, está caliente y después de un rato va a estar frío. ¿Por qué? Y bueno, porque su energía se disipó hacia los alrededores. Intercambió energía con el alrededor y bajó su temperatura. Por lo tanto, este sistema es un sistema abierto. Ahora, ¿qué pasa si yo lo tapo? Si yo lo tapo, evito que salga materia. Pero esto sigue estando caliente, sigo viendo que se va a enfriar con el paso del tiempo. Entonces acá lo que tengo es un sistema cerrado. El tapón impide el intercambio de materia, pero las paredes no impiden el intercambio de energía. La energía sigue escapando del sistema y el sistema se va a enfriar. Tenemos un sistema cerrado, puede intercambiar energía, pero no puede intercambiar materia. Y por último tenemos un termo. Si ustedes colocan el café adentro de un termo, van a notar que, bueno, que como está cerrado herméticamente, la materia no puede escapar, y sus paredes están frías. Se supone que el termo tiene paredes que no permiten el intercambio de energía con el entorno, que conservan la energía del sistema. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros, los termos que tenemos no son perfectos. Entonces, con el tiempo, se termina enfriando el contenido, pero la idea de un termo perfecto es un termo en el que si yo coloco un café caliente y lo tapo, ese café va a permanecer a esa temperatura para siempre, porque no tiene posibilidades de cambiar energía con el entorno. Así que ahí lo que tenemos es un sistema aislado. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que un termo no funciona? Porque se le calientan las paredes, ¿no? Si se calientan las paredes del termo, el termo no está funcionando bien. Está dejando escapar la energía hacia los alrededores. Entonces, si hay escape de energía, con el tiempo el contenido se va a enfriar. Bien. No sé si se comprende esto que estamos diciendo. ¿Hay alguna duda? Pregunten, por favor, usen el No, hasta audio ahora o a través del chat. van preguntando cosas del parcial, José. Ahora sí preguntan si existen los sistemas aislados ideales. Aislados ideal, el universo. El universo es un sistema aislado ideal. Claro. No intercambia nada con el exterior, es el único. Bien, y para todos, porque yo voy poniendo las propagandas. Están preguntando si va a haber consultas aparte del lunes. Sí, va a haber consultas aparte del lunes. Lunes a la mañana, lunes a la tarde, y el martes me está apuntando Juan Franco que habíamos dicho que íbamos a poner otra consulta. Así que tranquilo con eso. Profe, por ahora, sí. En la B es un sistema cerrado porque intercambia energía pero no materia. Claro, ves que como tiene el tapón, no sé si se alcanza a ver el tapón acá, en la boca del Erlenmeyer, Sí, se alcanza a ver. hay un tapón. Generalmente nosotros tenemos en el laboratorio Erlenmeyer que tiene tapones esmerilados que cierran herméticamente. Entonces eso impide la salida de materia del sistema, pero no se impide el intercambio de energía. Entonces el sistema termina enfriándose. Claro. Claro. Bien. Bueno, no sé si no hay otra pregunta. ¿Seguimos? Bueno. No, adelante nomás, José. Bueno, vamos a definir algunas cuestiones. A ustedes seguramente habrán visto en la escuela, en física,
Probablemente estudiaron la energía, el trabajo, o la van a estudiar cuando tengan física ahora en la facultad. Bueno, definimos el trabajo como una acción que se ejerce cuando una fuerza actúa a lo largo de una distancia. De hecho, matemáticamente, el trabajo se calcula como fuerza por distancia. Acá está bien ilustrado en una persona que tira de una cuerda donde arrastra un carrito, está haciendo un trabajo, está aplicando una fuerza y se desplaza durante una distancia. Por ahí el trabajo se presenta también en otras situaciones en donde no se lo percibe tanto, pero imagínense una sustancia química que está guardada dentro de un recipiente y que tiene en la boca del tubo, del frasco en donde está, hay un émbolo móvil que se mantiene en su posición. Si nosotros tenemos una sustancia que se descompone por acción del calor, si calentamos esta sustancia se va a desprender oxígeno, por ejemplo, formándose cloruro de potasio. Acá hay una reacción química. Entonces este oxígeno, cuando se desprende, va a generar una presión acá, acá dentro del recipiente, que va a hacer que este émbolo se desplace hacia arriba. Ese desplazamiento del émbolo implica un trabajo. Acá hay un trabajo que está dado por la expansión de un gas. En química es muy común hablar del trabajo de expansión que producen los gases cuando se producen en una determinada reacción química. Entonces, esto es el trabajo, la acción de una fuerza durante una distancia. Y precisamente definimos a la energía como la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo. Existen distintos tipos de energía, y ustedes saben, se pueden convertir unos en otros. La energía no se pierde ni se destruye, se transforma, decimos. Bueno, existen distintas formas de energía. Nosotros por ahí la que más utilizamos o a lo que nos referimos como energía suele ser la energía eléctrica, ¿no? Pero existe la energía cinética, la energía térmica, la energía potencial, muchos tipos de energía que, bueno, seguramente, como les decía, lo van a estudiar después más en una física más avanzada, a esta cuestión, y sobre todo las formas de intercambio de energía entre los sistemas y cómo la energía se puede ir cambiando, cómo se transforma de una energía a otra. De hecho, nosotros, por ejemplo, podemos hablar de energía cinética. La energía cinética tiene que ver con la velocidad con la que se desplaza una partícula. Matemáticamente podemos calcular esa energía cinética como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la ecuación física que me permite calcular la energía cinética de un cuerpo o de una partícula. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora bien, dijimos recién que trabajo era fuerza por distancia. Yo sé que fuerza tiene unidad de kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que se mide en newton, ¿no? Que es la unidad del sistema internacional. Entonces, si nosotros hacemos un análisis dimensional de estas dos ecuaciones, vamos a ver que en ambos casos, tanto energía cinética como trabajo, nos va a dar las mismas unidades. Nos va a dar kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Eso va a corresponder a una unidad del sistema internacional, porque fíjense que acá las unidades que estamos teniendo, kilogramos, metro cuadrado, segundo a la menos 2, son unidades del sistema internacional. Eso representa una unidad que vamos a llamar Joule. O ahí dice Julio, le podemos decir Joules, está representado por una J. Entonces, un Joule es 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y eso es una unidad de energía. Tanto trabajo como energía cinética son magnitudes físicas que tienen como unidad unidades de energía. Y como nosotros vimos recién, un sistema puede realizar trabajo, o se puede realizar trabajo sobre el sistema. Eso implica que el sistema va a intercambiar energía en forma de trabajo, pero no es la única forma que tiene un sistema para intercambiar energía con el entorno.
Si yo estoy sentado en una silla, estoy intercambiando energía con el entorno. Y vos me vas a decir, y no estás haciendo ningún trabajo. Sí, no estoy haciendo ningún trabajo, pero estoy intercambiando energía de otra forma, estoy intercambiando energía térmica, en forma de calor. El calor es una forma de intercambio de energía también que tienen los sistemas. Entonces, básicamente, nosotros tenemos dos formas de que un sistema intercambie energía con el entorno: el trabajo y el calor. El calor es una forma de energía, de intercambio de energía. Profe, Sí, perdón. pregunta. Bueno, acá hay todo un debate filosofal. Ah, Recién dijo que me un mató. sistema, A ver. un sistema aislado ideal es el universo. ¿Aislado de qué estaría? Sí, ven, esa No es la sé qué hay cuestión. más allá del No universo. sabemos qué hay más allá. No sabemos qué hay más allá. Bueno, o sea, no tiene respuesta esa pregunta, pero aislado es porque el universo se supone que no puede intercambiar nada porque no sabemos qué hay más allá del universo. Así que bueno, no se vayan tan por las ramas que no necesitan saber eso para abordar la clase de hoy. Bueno. Eso, José, nada más. ¿Se ve la pantalla? Porque recién como que se me desapareció. No sé. Ahí está, se ve bien, se ve bien. Bien, perfecto. Se ve perfecto. Bueno, entonces quedamos en claro con esto. Un sistema puede intercambiar energía en forma de calor o de trabajo. Y el calor es una forma de intercambio de energía entre los sistemas que está movilizada por la diferencia de temperatura entre los sistemas. Si yo pongo en contacto dos sistemas a distinta temperatura, van a intercambiar energía en forma de calor hasta que la temperatura se iguale. Ese intercambio de energía se va a producir desde el sistema que está a mayor temperatura hacia el sistema que está a menor temperatura. Esto tiene que ver con que nosotros definimos la temperatura como una propiedad que mide la energía cinética de las partículas. Entonces, en un sistema que está a mayor temperatura, las partículas se mueven más rápido o vibran más rápido que las que se mueven o vibran en un sistema que está a menor temperatura. De manera que, imagínense acá, en la interfase entre dos sistemas que están a diferente temperatura, las partículas del sistema de la izquierda, acá del que está rojo, que está más caliente, vibran más rápido, chocan contra las partículas del sistema que está en celeste y le van transfiriendo energía cinética a través de esos choques. Eso es una forma de intercambio de energía. Acá, cuando tenemos dos cuerpos en contacto, eso es más entendible, se puede percibir mejor, pero si yo estoy sentado en una silla, ustedes van a decir, ¿contra qué partículas chocas? Y bueno, contra partículas del aire. Entonces voy disipando energía. Si yo estoy en contacto con mi entorno y mi entorno está a una temperatura menor. ¿Se entiende? Entonces siempre que yo pongo en contacto dos sistemas que están a diferente temperatura, va a haber un intercambio de energía que llamo calor y que se produce desde el sistema que está más caliente hacia el sistema que está más frío. Y eso se va a producir hasta que ambos sistemas estén a la misma temperatura, situación que conozco con el nombre de equilibrio térmico. ¿Ven? Acá hay una frase muy importante que dice este texto, dice que el calor describe la energía en tránsito entre un sistema y sus alrededores. ¿Sí? El calor es energía en movimiento, al igual que el trabajo. Por ahí decimos que los sistemas intercambian calor. En realidad no intercambia calor. Calor es el proceso de intercambio, ¿sí? Lo que están intercambiando es energía. Pero por ahí, bueno, solemos decir que intercambian calor y no es a ciencia cierta tan exacto decir eso, pero bueno, está medianamente aceptado. Bien, entonces, se hace necesario, para ahora entrar nosotros a hacer algunas cuentas relacionadas con el calor y el trabajo, establecer un convenio de signos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si un sistema, vamos a acordar una cosa, supongamos que tenemos un sistema
que está rodeado, bueno, por su entorno, por sus alrededores. Un segundo. Tenemos un sistema que está rodeado por sus alrededores. Entonces, si el sí. José, respondo una pregunta. El equilibrio térmico, preguntan, ¿es cuando ambos cuerpos están fríos? No, el equilibrio térmico es cuando a la misma temperatura. Bueno, claro. Lo preguntó Facundo, lo respondió Santiago, así que no es que lleguen a estar fríos, pero los dos tienen que tener la misma temperatura. Claro, el equilibrio térmico se produce cuando los dos alcanzan, se igualan las temperaturas. Y lo que sí, esa temperatura de equilibrio es intermedia entre la temperatura inicial de un cuerpo y la temperatura inicial del otro cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo en contacto un cuerpo que está a 100 grados centígrados con otro que está a 40, cuando alcancen el equilibrio térmico, la temperatura va a estar entre 100 y 40. Eso va a depender de algunas otras cosas que después vamos a ver más adelante acá en la clase. Bien, entonces decíamos, si un sistema intercambia calor y trabajo con los alrededores, vamos a entender que si el sistema recibe calor, si un sistema recibe calor, entonces va a estar incrementando su energía, al igual de si sobre él se realiza trabajo. Si el sistema recibe trabajo o recibe energía en forma de calor, o si sobre él se realiza trabajo, el sistema va a incrementar su energía. Por lo tanto, este trabajo y este calor, trabajo lo representamos con la letra W, trabajo y calor van a tener un signo positivo. Por el contrario, si el sistema realiza trabajo sobre el entorno o el sistema pierde energía en forma de calor, el sistema está disminuyendo su cantidad de energía y por lo tanto este calor y este trabajo van a tener signo negativo, ¿sí? Entonces es importante que recordemos este convenio de signos. Toda energía que se pierde tiene signo negativo. Desde el punto de vista del sistema siempre, ¿no? Toda energía que se gana tiene signo positivo. Acá, como para que vayan tomando notas y algunos van anotando, nuestro sistema en un rato va a ser una reacción química. O sea, o bien un proceso en el cual va a haber un cambio de temperatura, pero nuestro sistema va a ser algo que va a tener identidad. Por ahora parece algo así como, es como que no alcanzamos a ver lo que es el sistema, pero la palabra sistema va a tomar más sentido cuando veamos, por ejemplo, el calor que produce una reacción química o que necesita una reacción química para producirse. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, entonces estamos en condiciones de enunciar, ahora sí, una de las leyes de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que, bueno, tiene distintas formas de expresar, nos dice que el cambio de energía que ocurre en un sistema, el cambio de energía total de un sistema, que llamamos U, lo conocemos como energía interna, es la energía total de un sistema, se debe a la variación de energía producto del calor y del trabajo que el sistema intercambia con el entorno. Entonces, el primer principio dice esto, que la variación de energía de un sistema, la variación de energía de un sistema no es más que el calor más el trabajo que ese sistema da o recibe
de su entorno. O da al entorno o recibe del entorno. De manera que yo puedo aplicar esta ecuación a un sistema y puedo calcular cuál es la variación de energía de un sistema. Siempre y cuando yo tenga en cuenta los signos correspondientes para este calor y este trabajo. Si el sistema perdió energía en forma de calor, ese calor va a ser negativo. Si el sistema ganó energía en forma de calor, ese calor va a ser positivo. Y lo mismo para el trabajo. ¿Sí? Van a ver que hay un par de problemitas en la guía en donde vamos a utilizar esta ecuación para calcular el cambio de energía total de un sistema. ¿Para qué era esa fórmula, profe? ¿Cómo? ¿Para qué era la fórmula? Esta ecuación me permite calcular el cambio de energía que se produce en un sistema. El delta, recuerden ustedes, significa cambio. Delta significa cambio. Esto es lo mismo que decir energía final menos energía inicial. Ustedes recuerden que siempre el delta representa un cambio de algo, ¿no? En este caso es cambio de energía. Y delta es el estado final menos el estado inicial, ¿sí? Entonces, si yo hago la energía final menos la inicial de un sistema que sufre una evolución, supongamos que tenemos un sistema que está en un estado inicial y evoluciona hasta un estado final, la energía, la diferencia de energía, es la energía que en definitiva ganó o perdió este sistema. Y eso se debe al calor y al trabajo que este sistema intercambió con el entorno. ¿Queda claro eso? Chicos, ¿queda claro? Sí, están preguntando sobre el tema de si esa ecuación del cambio de energía interna puede tener otro signo. No, lo que puede cambiarle la forma a esa ecuación es que el calor entre con un signo y que el trabajo entre con otro signo. O sea, el convenio de signos es universal, así que no va a pasar nunca que sea Q menos W, va a ser siempre Q más W, pero Q puede tener un signo que no es necesariamente sea positivo y W también, pero siempre es la suma de los dos. Bien. Ejemplo, fíjense. Dice el problema, durante la expansión de un gas, el sistema absorbe un calor de 25 joules y realiza un trabajo de 243 joules. ¿Cuál es el valor de la variación de energía interna para ese gas? Bueno, acá entonces vamos a tener que aplicar nuestra expresión para el primer principio de la termodinámica, ¿sí? Calor delta U igual a Q más W. Pero Q y W tengo que ponerlo en esta ecuación con su correspondiente signo. Ese es el secreto de este problema, asignar correctamente los signos. Entonces, fíjense, dice que el sistema absorbe un calor de 25 joules. Si absorbe, quiere decir que el sistema incrementa su energía gracias al aporte de calor. Por lo tanto, ese signo para el calor va a ser positivo. Mientras que dice que realiza un trabajo de 243 joules. ¿Qué quiere decir? Que el sistema está realizando trabajo sobre el entorno, está aportando la energía al entorno. Por lo tanto, este trabajo va a tener signo negativo. Por lo tanto, tenemos más 25 joules más menos 243 joules. El resultado es menos 218 joules. Con lo cual, veo que en este proceso el sistema terminó ganando o perdiendo energía. ¿Qué les parece a ustedes?
el sistema, después de haber hecho esto de absorber calor y realizar un trabajo, ¿terminó con más energía que antes o con menos energía que antes? Menos. Con menos, ¿ven? Es negativo ese signo, ¿ven? Significa que Sí, la están energía... contestando en el chat que perdiendo energía. Claro, ustedes fíjense, si esto es U final menos U inicial, la única forma de que esto me dé negativo es que la U inicial sea mayor que la final. Y si la U inicial es mayor que la final, entonces quiere decir que el sistema perdió energía. ¿Mm? ¿Quedó claro eso? Bien. Sí, sí, sí. No se Perfecto. preocupen por la conversión de unidades de ergio o kilogramos masa. No es una clase de física, chicos. De acá ya van a ver que en breve vamos a entrar a unidades de Joule, pero no les vamos a pedir que conviertan las unidades de fuerza No, en en todo kilogramos. caso, de Joule a calorías pasaremos, que ahora yo después le doy la Nada más, equivalencia, nada pero no más más. de eso. ¿Mm? El 243 es negativo porque por el convenio de signos, ahí te está diciendo que cuando el sistema realiza un trabajo sobre el entorno, el signo es negativo. Realizar un trabajo es, por ejemplo, imagínense que ese globo, que es un gas que está dentro de un globo, al expandirse, el entorno del globo recibe esa expansión con un signo negativo. Por eso es que tiene ese signo menos. Es un convenio universal. Preguntan por qué el menos del 243. Está bien. Por eso, ahí está la cuestión, en que ustedes tienen que decidir cuál es el signo que le ponen al calor y cuál es el signo que le ponen al trabajo. ¿Mm? Ahí está el punto en este problema. ¿Mm? Bien, y van a ver que en la guía de problemas tienen algunos parecidos a estos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos calcular el calor que un sistema intercambia con el entorno? Bueno, para esta cuestión vamos a suponer que el sistema no intercambia energía en forma de trabajo, que solamente intercambia energía en forma de calor. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular el calor puesto en juego cuando se produce una determinada evolución en un sistema? Bueno, supongamos, y acá vamos a hacer vamos a suponer que tenemos un sistema que está en un estado inicial, ¿sí? Acá tenemos el estado inicial del sistema, ¿sí? Acá tenemos un sistema que está en un estado inicial. ¿Sí? El sistema que tiene una determinada masa, ¿sí? Y una determinada temperatura inicial. Supongamos que este sistema evoluciona con transferencia de calor hacia un estado final, en donde tiene la misma masa, porque esa evolución ocurrió sin que haya un cambio de materia, sin intercambio de materia, pero tiene una temperatura final que es distinta de la temperatura inicial. Entonces, fíjense, si temperatura inicial es diferente de la temperatura final, yo puedo calcular un delta de temperatura, ¿no? Puedo calcular el cambio de temperatura que sufrió el sistema, como temperatura final menos temperatura inicial. Entonces ¿cuál es el calor? Yo tendría que poder calcular cuál es el calor que se puso en juego durante esta transición. Bueno, en principio tendría que aclarar que, tendría que preguntarme yo, ¿hubo cambio de estado o no hubo cambio de estado? Vamos a suponer que no hubo cambio de estado, ¿ven? Sin cambio de estado. El sistema Acá como está... para que, perdón José, Sí. así vos tomas aire y yo voy acotando. Acá el sistema puede ser, por ejemplo, un trozo de metal. Para que vayan entendiendo a qué hacemos referencia cuando decimos sistema, porque la palabra sistema les cuesta mucho entenderla. El sistema es el pedacito de universo que vamos a usar para estudiar. Y en este caso, eso que le está diciendo José, puede perfectamente ser un trozo de metal.
¿qué estamos calentando o enfriando? Por eso es que él está haciendo hincapié en que no hay cambio de estado. Entonces, para que pase de una temperatura a otra, el metal va a necesitar intercambiar calor con algo de afuera, no se va a calentar o enfriar por sí solo. Eso nada más, José. Está bien. Bueno, imaginémonos algo concreto. Tenemos una pieza de metal. La ponemos en la hornalla de la cocina y encendemos el fuego. Esa pieza de metal va a pasar de una temperatura inicial a una temperatura final, ¿no? Va a cambiar su temperatura como producto del calor que recibe de la hornalla, ¿no? Entonces yo puedo calcular cuánto calor hace falta para cambiar la temperatura desde un valor a otro, ¿no? Ese calor va a depender de la masa del sistema y va a depender de una propiedad que se llama calor específico. Ese calor específico es una propiedad intensiva de las sustancias y lo encuentro en tablas. Voy a encontrar el calor específico en tabla. Ese calor específico es una propiedad que a mí me dice qué tanto varía la temperatura de un sistema cuando le aporto calor. Porque no todos los sistemas, no todas las sustancias, cambian de temperatura de la misma manera frente al mismo aporte de calor. Bueno, y también va a depender, esa cantidad de calor que yo necesite va a depender del cambio de temperatura que se haya producido o que se quiera producir. ¿Sí? Entonces fíjense, masa, calor específico, cambio de temperatura. Son las tres variables de las que depende la cantidad de energía en forma de calor que se pone en juego cuando ocurre este proceso. Sin cambio de estado. Es decir, el estado, con cambio de estado me refiero a cambio de estado de agregación, ¿no? Sin cambio de estado de agregación. El sistema era el sólido y quedó sólido al final, o era líquido y quedó líquido, o era gaseoso y permaneció gaseoso, ¿sí? No hubo cambio de estado. Bien. Ahora bien, este calor específico es una propiedad muy importante de las sustancias. Es la cantidad, se define como la cantidad de calor que yo le tengo que agregar a un gramo de sustancia para que su temperatura se eleve en 1 Kelvin, o 1 grado centígrado. ¿Se acuerdan que en amplitud 1 Kelvin y 1 grado centígrado coinciden, ¿no? Las unidades del calor específico son calorías sobre gramo Kelvin. Acá lo tenemos, esperen que... Calorías sobre gramo por grado Kelvin o Joule sobre gramo grado Kelvin. O también pueden encontrar calorías sobre gramo grado centígrado. Es lo mismo. Es una propiedad intensiva. Muchas veces se usa para identificar las sustancias. Si yo lo despejo... Mientras tanto, sí. Perdón, mientras tanto, yo les comenté que tenían que tener para esta clase el anexo de tablas a mano. Probablemente lo puedan tener minimizado en la pantalla o impreso. Preferiblemente, si lo tienen impreso, mejor. Los calores específicos de los que está hablando José están en una tabla en la página 7 del anexo de tablas. Ahí se encuentran los valores de calores específicos. Fíjense, si yo despejo de la ecuación... Profe, una pregunta nada que ver. Sí, dale. Una pregunta nada que ver, pero la ley de Boyle-Mariot puede ser... ¿Cómo? No. Eso es de gases. La ley de Boyle-Mariot. Eso es de una ley de los gases. No vamos a dar física, gases. O eso más física. No. Sí, se trata en algunos cursos de química general, se tratan las leyes de los gases, pero no es esto que estamos viendo. Está bien, entonces. Bueno, fíjense, si yo despejo el calor específico de la ecuación anterior, me queda esta expresión, ¿no? Bueno, justamente hay una experiencia que se puede hacer en el laboratorio en la que yo calculo el calor
involucrado en un cambio de temperatura para una determinada masa, y así puedo calcular los calores específicos de las sustancias, y puedo, como el calor específico es una propiedad intensiva, yo puedo identificar esa sustancia a partir de la identificación de su calor específico. Así como en el laboratorio yo podría identificar la composición de una pieza metálica, por ejemplo, y saber si es de hierro o es de otro material, por ejemplo. Calculando su calor específico y comparándolo con el calor específico de las sustancias que hay en la tabla. Fíjense, acá tenemos una tabla con algunos valores de calores específicos. Fíjense, tenemos el calor específico del agua. 4,18 joules por gramo por grado Kelvin. Eso es precisamente la definición de caloría, porque 4,18 joules es una caloría. Entonces, el calor específico del agua, si yo lo expresara en caloría, es una caloría sobre gramo grado Kelvin. ¿Sí? Ustedes acuérdense, si quieren ya vayan tomando nota, un joule, perdón, un joule una caloría, perdón, al revés, un segundito. Una caloría, Una caloría equivale a 4,18 joules. ¿Sí? Esa J de joules va con mayúscula, porque es un apellido. ¿Sí? Recuerden que en el sistema internacional las magnitudes que representan apellidos van con mayúscula. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Vamos a continuar. Otro término bueno, que quede entonces, que quede claro entonces dónde pueden encontrar los calores específicos, que les dije recién. En la página 7 del anexo de tablas tienen justamente una tabla de calores específicos. Bueno, otra propiedad que ustedes pueden encontrar de los sistemas es la capacidad calorífica, que se suele representar como capacidad calorífica, sí. La capacidad calorífica de un sistema no es más que su masa por el calor específico del sistema. Lo que pasa que ustedes me van a decir, pero es lo que vimos hace un ratito, en la ecuación de calor. ¿Se acuerdan? Calor era igual a masa por Cp por delta T, y acá tenemos masa por Cp. Bueno, sí, justamente, esa masa por el Cp es la capacidad calorífica. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una sustancia pura, formando parte de un sistema, podemos conocer el Cp en una tabla, pero si nosotros tenemos un cuerpo que está formado por distintas sustancias y no hay una composición homogénea, yo puedo hablar de la capacidad calorífica del cuerpo, que me dice qué tanto aumenta su temperatura frente al intercambio de calor, para ese cuerpo en particular. ¿Sí? Entonces la capacidad calorífica se refiere a un cuerpo en particular, con una determinada composición. Si ese cuerpo está formado por 1 gramo de sustancia y es una sustancia pura, entonces sí, es igual al calor específico, la capacidad calorífica. Pero si no, hablamos de capacidad calorífica cuando tenemos un sistema que está constituido por distintas sustancias y cuyo calor específico desconocemos. ¿Sí? Se puede hallar la capacidad calorífica también, así como hallamos el calor específico, podemos hallar la capacidad calorífica a través de algunas técnicas en el laboratorio. Técnicas que se conocen como calorimetrías. Esto, bueno, se lo menciono porque después cuando ustedes vayan a la bibliografía, van a encontrar este término, capacidad calorífica, y bueno, es importante que ustedes sepan a qué se está haciendo referencia. Bien, ¿qué pasa ahora si nosotros tenemos intercambio de calor en un sistema y su entorno, pero hay cambio de estado? Bueno, si hay cambio de estado, nosotros tenemos que tener en cuenta una
situación que se puede corroborar experimentalmente, y es que durante un cambio de estado, la temperatura de un sistema permanece constante. La temperatura permanece constante. No hay cambio de temperatura durante un cambio de estado. Si ustedes ponen a calentar agua y el agua entra en ebullición, que lo va a hacer a los 100 grados, mientras esté hirviendo, va a permanecer en 100 grados, por más que ustedes sigan aportándole calor. La temperatura va a ser 100 grados, por más que ustedes sigan aportando calor. Durante el cambio de estado no hay cambio de temperatura. Entonces, si nosotros tenemos un sistema en un estado inicial, en donde está, qué sé yo, tenemos un cubito de hielo, tenemos un vaso que tiene un cubito de hielo, ¿sí? Y le aportamos calor hasta que se disuelve totalmente, se derrite totalmente el hielo. Entonces la temperatura inicial acá va a ser la misma que la temperatura final acá. Y la masa también va a ser la misma, porque no hay cambio en la cantidad de materia en el sistema. Entonces, ¿cómo calculo el calor que yo necesito para derretir, digamos, esta masa de hielo que se encuentra a la temperatura de fusión? Bueno, eso lo voy a hacer a través de, el cálculo lo voy a hacer teniendo en cuenta una propiedad de las sustancias, que se puede encontrar de dos maneras dependiendo de la unidad en la que se exprese. Lo que llamo el lambda, o calor de vaporización, o de solidificación, dependiendo cuál sea el cambio de estado, que esto tiene unidades de joule, o sea, de energía, por gramo. O lo que llamo la entalpía de vaporización o de ese fusión. valor, Sí. esa tabla está a continuación de la tabla de calores específicos en el anexo de tablas. Y acá el delta H, que también se conoce como entalpía de molar de vaporización o de fusión, es joules por mol. ¿Ven? Las dos representan lo mismo, energía sobre cantidad de sustancia, nada más que arriba lo expresamos en masa, en gramos, y en la de abajo en moles. Entonces, el calor que se pone en juego durante esta transferencia de calor, durante este cambio, va a ser el lambda por la masa, para que se me cancele el gramo, ¿ven? Por la masa en gramos, o por el número de moles de sustancia. Voy a usar la ecuación que según el dato que tenga, si tengo el lambda o tengo el delta H. Voy a usar la masa en gramos o el número de moles. Este calor, que yo calculo de esta manera, se conoce como calor latente. Porque no es un calor que se traduzca, no es un intercambio de calor que se traduzca en un aumento de temperatura. Entonces ustedes me pueden decir, ¿y qué pasa con la energía? Porque si yo le estoy aportando energía a ese agua, al agua que estoy hirviendo, le sigo aportando energía, si no aumenta la temperatura, ¿dónde va a parar esa energía? Y de esa energía se la llevan las partículas que cambian de estado. En el agua que está en ebullición se la llevan las partículas que pasan a la fase gaseosa y se van del sistema. Ahí está la energía que ustedes siguen aportando cuando el agua sigue hirviendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí, Bien, bien. Este se llama... Me preguntan, Sí. perdón, en la tabla de calores de transformación y temperatura, ¿a qué hace referencia PF? Es punto de ebullición y punto de fusión. Si están viendo la tabla, todo lo que es PF es punto de fusión, y lo que es PE es punto de ebullición de una sustancia. Recuerden que el punto de ebullición y el punto de fusión son las temperaturas en las que se produce el cambio de estado. ¿Sí? Bueno, acá esta temperatura entonces inicial y esta temperatura final tienen que ser iguales a lo que es el punto de fusión o el punto de ebullición. ¿Sí? Porque la temperatura es constante y se produce en el cambio de estado. ¿Queda claro? Por eso aclaró un poco mejor eso con la pregunta que hicieron. Vino bien.
Bueno. Bueno, entonces, nosotros sabiendo calcular el calor que se pone en juego cuando un sistema evoluciona, podríamos, por ejemplo, hacer esta experiencia. Ahora vamos a entenderla un poquito. Fíjense, acá yo tengo en este eje, tengo temperatura. Y acá tengo calor, calor agregado, o sea, voy calentando un sistema. Supongamos que yo tengo un sistema que se encuentra a menos 25 grados centígrados. Un sistema que está formado por agua. ¿Qué pasa si yo, en qué estado está un sistema que está formado por agua a menos 25 grados? ¿En qué estado está? En El hielo ahí. agua. ¿Cómo? Hielo. El hielo, está sólido, ¿no? Está sólido. Acá tengo un sólido, entonces, si yo le empiezo a aportar calor, ese sólido se va a calentar, ¿no? Va a ir aumentando su temperatura. Hasta llegar a 0 grados, que 0 grados es el punto de fusión, ¿no? Cuando llegue al punto de fusión, ese calor, ese sistema, va a empezar a fundirse. Y la temperatura va a permanecer constante hasta que se funda totalmente, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Una vez, acá tengo, si acá tenía sólido, acá tengo sólido líquido en este tramo de la curva. Ahora bien, si ahora que tengo todo líquido sigo calentando, nuevamente la temperatura va a empezar a aumentar, ¿no? La temperatura va a empezar a aumentar. Vamos a hacer un poquito más grueso el trazo para que lo vean. Entonces el líquido se va a empezar a calentar, la temperatura va a empezar a aumentar. ¿Ven? Va a aumentar, hasta llegar a 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición, ¿no? Del agua, estamos hablando del agua, ¿no? De manera que ahora se puede, cuando entra en ebullición, el aporte de calor que yo le siga haciendo va a hacer que la temperatura, no va a producir cambio en la temperatura, sino que se va a gastar en el cambio de estado. Entonces se va a ir evaporando, 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 y cuando ya toda se evaporó, ahora tengo agua-vapor, que si sigo calentando va a poder aumentar su temperatura, hasta llegar a una temperatura final, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, acá tenía un equilibrio sólido-líquido, acá tengo todo líquido, acá tengo un equilibrio líquido-gas, y acá tengo todo en forma de gas o de vapor. Este gráfico, chicos, es un ejercicio bastante común dentro de la guía de problemas de termoquímica. Se llama justamente curva de calentamiento, pero a veces puede ser una curva de enfriamiento, porque ese recorrido que está haciendo José desde el punto A hacia el punto F puede perfectamente ser del F para abajo, y sería una curva de enfriamiento, pero se llaman curvas de calentamiento. Préstenle mucha atención a esto porque hay problemas que tienen que ver justamente con el cálculo de todos esos tramos de calor que están involucrados para llevar el agua desde ese punto A hacia el punto F. Entonces fíjense, yo para llevar el agua del punto A al punto F tuve que aportarle calor. Acá está el 0 del eje de calor, ¿no? Acá está el 0. Y acá está el Q, llamémosle. Bueno, ¿cómo hago para calcular ese calor? Y bueno, yo puedo dividir este gráfico en tramos. Si ustedes se fijan, yo acá tengo distintos tramos en los que puedo dividir. Bueno, yo estoy haciendo medio a mano esto. Tengo distintos tramos. Entonces, fíjense, en el primer tramo tengo
una determinada cantidad de calor. En el segundo tramo, otra. En el tercer tramo, otra. En el cuarto tramo, otra. Entonces, al calor puesto en juego durante el primer tramo, lo voy a llamar calor 1. Calor 2, calor 3, calor 4 y calor 5. ¿Sí? Entonces se tiene que cumplir que el calor puesto en juego total es igual a la suma de los calores puestos en juego en cada tramo. ¿Y cómo calculo cada calor puesto en juego? Y bueno, según si es un calor sensible o un calor latente. Nosotros dijimos que cuando el intercambio de calor aumenta la temperatura, tenemos un calor sensible. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el calor 1 va a ser igual a la masa del sistema por el Cp del agua sólida por el delta T, que van a tener que calcularlo. Y el calor 2, que es un calor latente, ¿ven? Es el tramo BC, van a tener que calcularlo como la masa del sistema por el calor de solidificación o de fusión, el lambda de fusión, ¿ven? Y así van calculando los otros. Yo les voy a dejar esto así planteado para que ustedes lo continúen desarrollando. Tienen ahí en la guía de problemas, este problema para resolver. Y bueno, este delta T, por ejemplo, va a ser temperatura final menos inicial. Ahí tenemos, la final sería 0 grados, menos la inicial que sería menos 25, ¿ve? Tengan en cuenta los signos, chicos. Tengan en cuenta los signos. Bueno, ¿queda claro esto? Esto está, chicos, en cualquier bibliografía de química general, van a encontrar esta curva de calentamiento, ¿sí? Preguntan, ¿los calores D de dedo y E son iguales? Estoy mirando cuáles son los calores D y E. No, o sea, eso depende, chicos, de la masa, del calor de vaporización o de fusión. No, claro. Eso depende. Acá no se guíen por la escala del gráfico, por favor. Esto está hecho así a mano, no está hecho a escala. Ustedes van a tener que calcularlo. Esto es lo importante. No les vamos a subir videos de YouTube sobre... pueden poner curva de calentamiento en cualquier... en YouTube y van a ver múltiples ejemplos de esto. La diferencia, lo importante es saber diferenciar cuándo hay cambio de estado de agregación y cuándo no. O sea, cuando el calor es sensible, que solamente es un calor que se toma para aumentar o disminuir la temperatura, o cuando el calor es latente, que son los tramos planos de esta curva, horizontales en donde hay cambio en el estado de agregación. Esa es la clave de esto. Y después se suman todos esos segmentos que están marcados como Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Lo importante es identificar los tipos de calores que hay en este proceso. Hay muchos libros, como les dice José, muchos ejemplos en los libros de la secundaria, en los libros de física, y esto es mucho de física. Acá dice que cuando hay variación de temperatura, el calor es sensible, entonces utilizamos la primera ecuación. Estoy leyendo un chat. De lo contrario, cuando no varía la temperatura, se dice que es latente, y usamos la última fórmula. Así es. Bien. Muy bien, esto les queda planteado para que ustedes lo resuelvan y en todo caso el lunes en la consulta lo ven con los profes. Pero al menos tienen las herramientas como para plantearlo y resolverlo. Bien. Ahora, nosotros acá tenemos el cambio de calor puesto en juego en una reacción, en un cambio de estado, ¿no? Y analizamos si hay cambio de estado, si no hay cambio de estado, cuánto calor necesito para pasar la temperatura de tal a tal. Van a ver que en la guía hay distintos problemas. Ahora, ¿qué pasa con las reacciones químicas? Bueno, durante una reacción química también se producen intercambios de energía con el medio ambiente. Nosotros vamos a llamarle a ese intercambio de energía que se produce a presión constante, o sea, a temperatura, en sistemas abiertos, le vamos a llamar delta H, cambio de energía. ¿Qué es H?
H es una función termodinámica que se llama entalpía, que me dice cuál es el cambio de energía que se produce en una reacción a presión constante. Esto se puede demostrar cómo se calcula el delta H, no es objeto de este curso meternos tan de lleno en esta cuestión, por eso simplemente nosotros lo estamos definiendo, y vamos a ver cómo podemos calcular el calor de reacción, la energía que se pone en juego cuando se produce una reacción química. Por ejemplo, fíjense, ahí tenemos dos reacciones químicas. En la primera, el dinitrógeno se combina con el dioxígeno para producir 2 moléculas de monóxido de nitrógeno. ¿Sí? O leyéndola de otra forma, un mol de dinitrógeno se combina o reacciona con 1 mol de dioxígeno para producir 2 moles de monóxido de nitrógeno. ¿Sí? Ahí tengo, acompañada a esta reacción, acompaña a esta reacción un dato que me dice que delta H es igual a más 180,50 kilojoules. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando se produce esta reacción, según cómo está balanceada, según esa estequiometría, se van a poner en juego 180,5 kilojoules, que es una cantidad de energía, ¿no? Ahora bien, fíjense que hay un signo positivo acá. ¿Qué les parece a ustedes? Si el signo de esto es una cantidad de energía, ¿no? Delta H. Si este calor es positivo, ¿qué significa? ¿Que el sistema ganó energía o perdió energía? Contéstenme ustedes. Que ganó. Que ganó. Muy bien. Ganó energía. Como ganó energía, yo voy a decir que este proceso es endotérmico. El sistema ganó energía durante este proceso. O sea que para que se produzca este proceso es necesario aportar energía al sistema, ¿se entiende? Porque de algún lado la tiene que ganar el sistema la energía, no va a salir de la nada. Fíjense esta otra reacción. 1 mol de dihidrógeno se combina con medio mol de dioxígeno para producir 1 mol de agua. Repito, 1 mol de dihidrógeno se combina con medio mol de dioxígeno para producir 1 mol de agua. Me dicen que el delta H de esta reacción es menos 285,8 kilojoules. ¿Qué significa esto? Que durante la producción de 1 mol de agua, a partir de estos reactivos, se pone en juego menos 285,8 kilojoules. Ese menos, ¿qué indica? ¿Que el sistema gana o pierde energía? Están contestando que pierde. Pierde, muy bien. Pierde. El sistema libera energía. Estos procesos donde hay liberación de energía se dice que son exotérmicos. Es un proceso exotérmico. Pierde energía el sistema. Libera energía. Nosotros vamos a ver que en realidad, para saber si una reacción química ocurre o no ocurre, necesitamos recurrir a una función termodinámica distinta de la entalpía que se llama energía libre y que no vamos a abordar en este curso. Pero que si el sistema es exotérmico, hay más posibilidades de que la reacción sea posible que si el sistema es endotérmico. ¿Se entiende eso, no? Tienen más probabilidad de ocurrir las reacciones cuyo delta H es negativo. Tiene más probabilidad de ocurrir. No quiere decir con certeza que vayan a ocurrir, porque eso depende de otra variable termodinámica, que no es la entalpía. Pero en general podemos decir que las reacciones exotérmicas son más favorables que las endotérmicas. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro eso? Bueno, este calor de reacción muchas veces nosotros lo vamos a querer calcular. Lo vamos a querer calcular, le vamos a dar alguna reacción y le vamos a decir calcule el calor de reacción. ¿Sí? Bueno, esto acá tenemos lo que yo les decía del cambio de entalpía, de las reacciones exotérmicas y endotérmicas. ¿Sí? Que si la reacción absorbe calor,
es endotérmica. Si la reacción libera calor, es exotérmica. ¿Mm? Bueno, este delta H, esta variación de energía, debida a la reacción química, tiene algunas propiedades que son interesantes y que nos van a servir para los cálculos. Primero, delta H es una propiedad extensiva. Depende del balance. Recién veíamos, para la reacción esta, que el delta H era más 180. ¿No? Esta es la misma reacción que teníamos antes. Dinitrógeno más dioxígeno que produce 2 monóxido de nitrógeno. Y se absorbían 180,5 kilojoules en esta reacción. Si yo hago el balance distinto, ¿ven? Que acá balanceé con un número fraccionario, medio dinitrógeno más medio dioxígeno, me da un monóxido de nitrógeno. Ese delta H también se va a dividir a la mitad. Porque esta cantidad de calor es la que se pone en juego cuando esta cantidad de nitrógeno y esta cantidad de oxígeno producen esta cantidad de monóxido. ¿Se entiende? Entonces, si yo cambio los coeficientes estequiométricos, tengo que cambiar el calor que se pone en juego. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? No sé si en el chat están poniendo algo. Tenía anulado el micrófono, profe, perdón. Ah, ¿se entiende? Estaba hablando, hablaba sola. Sí, están diciendo que sí todos. Bien, perfecto. Otra propiedad del delta H tiene que ver con la posibilidad de que las reacciones ocurran en sentido contrario también, porque nosotros estamos acostumbrados a poner la flechita en un sentido, ¿no? Ahora, ¿el monóxido de nitrógeno puede convertirse en oxígeno y en dinitrógeno? Sí, el monóxido de nitrógeno se puede convertir en oxígeno y en dinitrógeno. Si yo doy vuelta a la reacción, si en el sentido de producción de monóxido el sistema ganaba energía, en el sentido contrario va a perder energía. ¿Ven? Acá vale 90 el delta H, y acá, que tenemos el sentido contrario para la reacción, vale menos 90,25. ¿Lo ven? Está medio clarito, no me di cuenta yo. ¿Se ve la diferencia del signo, chicos? Si yo doy vuelta, invierto la reacción, tengo que cambiarle el signo al delta H. Si yo doy vuelta a la reacción, tengo que cambiar el signo al delta H. O sea, si la reacción hacia la derecha es endotérmica, hacia la izquierda es exotérmica. Y con el mismo valor. Con el mismo valor numérico. Con el mismo valor numérico. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo puedo yo hacer para calcular el delta H de una reacción? Bueno, una forma es aplicando lo que conozco como ley de Hess. La ley de Hess me dice que si un proceso ocurre en varias etapas, la variación de entalpía total es igual a la suma de la variación de entalpía de cada etapa. Entonces, supongamos que yo tengo esa reacción para la que quiero averiguar el delta H, la misma que teníamos hoy. Ah, no, tenemos otra acá. Supongamos que tengo esta reacción que está acá abajo. Yo se la voy a ir remarcando para guiarlos. Supongamos que tengo esta reacción. Medio dinitrógeno más un dioxígeno me da un dióxido de nitrógeno. Yo no conozco este delta H. Supongamos que yo no lo conozco todavía. Pero yo conozco estos dos delta H de estas dos reacciones. Sé el delta H del nitrógeno más oxígeno que me da monóxido de nitrógeno, y sé el delta H del monóxido de nitrógeno que gana oxígeno para producir dióxido. ¿Ven? Si yo puedo sumar estas dos ecuaciones químicas, ven que acá se va el monóxido, si yo sumo, me queda la que estoy buscando, este delta H que está acá, de la que estoy buscando, no va a ser más que la suma de los delta H de las reacciones que combiné. Es decir, yo puedo obtener una reacción química, una ecuación química, combinando
otras ecuaciones químicas. Tengo que tener cuidado de que en la ecuación química total me quede solo lo que estoy buscando. Y como sumar ecuaciones químicas es como sumar ecuaciones, ustedes de matemáticas saben más que yo, saben que pueden cancelar cuando un término aparece en ambos miembros de las ecuaciones, aunque estén en distintas ecuaciones, porque yo las estoy sumando, ¿no? ¿Se entiende eso? Es como sumar ecuaciones matemáticas. Lo que está como reactivo en una reacción, si está como producto en otra, se puede cancelar, o viceversa. ¿Ven qué es lo que pasa acá con el monóxido de nitrógeno? Entonces, si yo, sumando reacciones, puedo llegar a la reacción que estoy buscando, este delta H que estoy buscando es la suma de todos los delta H de las reacciones que combiné. Eso es lo que dice la ley de Hess. Bien. Otra forma, vamos acá, otra forma de calcular el delta H de una reacción es a través de las entalpías de formación de los reactivos y productos de esa reacción. ¿Qué es la entalpía de formación? La entalpía de formación de una sustancia es la cantidad de calor, digamos, que se pone en juego cuando se forma un mol de sustancia, a partir de sus elementos. Estas entalpías de formación... Aquí, sí. Aquí, para los que están acompañando la clase con la tabla, en la página 8 y en la página 9, van a ver las entalpías de formación en la primera columna de esas tablas, como delta H0, que es de lo que está hablando José ahora. Esos valores están en tabla, entalpías de formación. Y con esa columna va a ser con la que vamos a trabajar en las clases de problemas. Ahí tenemos las entalpías de formación de muchas sustancias, que es el calor que se pone en juego cuando se forman esas sustancias. Hay algunas sustancias que no van a estar ahí. Tenemos que entender que la entalpía de formación de las sustancias simples es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, la entalpía de formación del dioxígeno, gas, es igual a 0. La entalpía de formación del sodio sólido es igual a 0. ¿Ven? Toda sustancia simple, la entalpía de formación es igual a 0. ¿Y para qué me sirve conocer las entalpías de formación? Tengan en cuenta una cosa, la entalpía de formación es la entalpía que corresponde a la reacción de formación. Una reacción de formación es una reacción en donde una sustancia se obtiene a partir de sus elementos. ¿Sí? A partir de sus elementos. Acá tenemos, por ejemplo, algunas entalpías de formación. ¿Qué significa que la entalpía de formación del monóxido de carbono sea menos 110,5? Significa que este es el calor de reacción de la reacción carbono más oxígeno que produce monóxido de carbono. ¿Se entiende? Una sustancia a partir de sus elementos. Si yo escribo, por ejemplo, fíjense, la entalpía del dióxido de carbono, dice menos 393,5. Si yo tuviera fíjense, carbono más oxígeno me da dióxido de carbono, pero monóxido de carbono más oxígeno también me da dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál de las dos corresponde a la formación de dióxido de carbono? O dicho al revés, esta entalpía, ¿a cuál de las dos reacciones corresponde? A la primera, porque esta segunda no es una reacción de formación. Si bien se obtiene dióxido de carbono, la reacción de formación se define como la obtención de una sustancia a partir de sus elementos.
Y acá no se está obteniendo a partir de los elementos, porque tengo el monóxido de carbono, que no es un elemento, es una sustancia. Entonces, este no va. Si a ustedes le dicen en un problema, plantee la reacción de formación de lo que sea, si le dan, qué sé yo, vamos a buscar alguna que esté acá, esta sustancia acá, la reacción de formación de eso, y tengo que combinar sus elementos. A ver, tiene carbono, tiene hidrógeno, el hidrógeno se encuentra como dihidrógeno, acuérdense, y tiene oxígeno. Esto, balanceándolo apropiadamente, me da la reacción de formación. Y este es el calor para un mol de producto. O sea que yo tengo que balancear de tal manera que acá me quede un 1, chicos. Una mol de producto. Esa es la entalpía de formación. ¿Está? Yo, si conozco... Chicos, silencien su micrófono. Entonces, si yo tengo los calores de formación de las distintas sustancias, yo puedo, si tengo una sustancia, perdón, tengo una reacción, qué sé yo, A más B, que me da C más D, y quiero averiguar este delta H de reacción, yo puedo calcular este delta H de esta manera, sumando, ¿sí? Puedo calcular sumando todos los delta H de los productos multiplicados por su coeficiente estequiométrico. Esto es el coeficiente estequiométrico. La sumatoria del coeficiente estequiométrico por el delta H de los productos menos la sumatoria del coeficiente estequiométrico por el delta H de los reactivos. O sea que esto sería el delta H de C más el delta H de formación, ¿sí? Estamos hablando de formación, de D. Esos son los valores, menos, mientras José lo va escribiendo, esos delta H de C y de D y de A y de B, que van a ser sustancias reales en los problemas, son los valores que están en esa tabla que les comenté recién. Esos calores de formación se encuentran en las tablas. ¿Ven? Yo sumo los calores de formación de los productos y le resto la suma de los calores de formación de los reactivos. Ojo. Ojo, si yo acá tengo... Ojo porque hay vidrio ahí. Un 2 y un 3 acá, por ejemplo, este 2 afecta al delta H de ese compuesto. Viene como una bolsa de... Y este 3 afecta a este compuesto. Chicos, apaguen sus micrófonos, por favor, si hay ruido en la habitación en donde están. No tomes el mismo coso que yo. ¿Por qué? No podemos compartir el... Pero serviste en un vasito, te vas a una vasito. Chicos, por favor. Bueno. Yo puse el jugo. Encima no estoy viendo el video, no sé quién está No, hablando. no, yo tampoco, pero bueno, está divertido. Se nos está durmiendo. Espero que la charla continúe así decente. Bueno, ¿se entiende entonces cómo se hace, cómo se produce el... Ahora me río yo, José. Ahí está, ya lo silencié. Bien. Ahí está, no vamos a perder el final. Bueno, les decía, ¿se entiende cómo se hace el cálculo? Se suman los delta H de los productos, teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos para multiplicar al que corresponda, y después se le resta el delta H de los reactivos, teniendo en cuenta el coeficiente estequiométrico para multiplicar el que corresponda. ¿Está? Esas son las dos formas que tenemos para calcular entalpías de reacción. En base a los delta H de reactivos y productos, y por la ley de Hess sumando delta H de las distintas reacciones que me hayan dado de datos. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Bueno, la respuesta, algunos preguntaron si esta es la presentación que está en Fitch. Es otra, la presentación que tienen en Fitch.
Pero, o sea, cualquiera es igual, porque los contenidos son los mismos. Igual yo se la voy a subir a esta después para que la tengan. Bueno, bueno. Entonces, fíjense que en termoquímica vamos a hacer cálculo de dos típicos, cálculos de dos tipos. Vamos a calcular calores, calores, variaciones de temperatura, calores específicos, ¿sí? Utilizando las ecuaciones que vimos para el cálculo de calor, con y sin cambio de estado. Y, por otra parte, también vamos a obtener valores de delta H a partir de valores de delta H que conozcamos, ya sea utilizando la ley de Hess, como utilizando las entalpías de formación. Le doy el dato también, de que otro delta H que también se encuentra en tablas, es el delta H de combustión de algunas sustancias. ¿Qué es el delta H de combustión? Es el delta H en el cual la sustancia reacciona con oxígeno para producir óxidos, si es una sustancia, generalmente son sustancias orgánicas, entonces se produce dióxido de carbono y agua. Esto, bueno, con el correspondiente balance, y el que está en la tabla es para 1 mol, o sea, con el coeficiente estequiométrico 1 acá. Eso quiere decir que ese calor se pone en juego para la combustión de 1 mol de esta sustancia. ¿Está? Eso es la reacción de combustión. Yo se lo menciono porque hay algunas tablas donde están tabulados precisamente los calores de combustión. Es muy común eso, y es un dato que por ahí puede resultar útil. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, chicos, que quieran hacer. Si no, con esto estaríamos más o menos finalizando con el tema. Sí, yo lo que quiero decirles, porque algunos están pidiendo que resolvamos algún ejercicio. Eso lo vamos a hacer en las clases de consulta. Yo entiendo que hay temas que son más fáciles de abordar que otros, porque este no es un tema fácil de explicar sin hacer un ejercicio. Pero bueno, los contenidos teóricos los tenemos que dar así, todos en este horario, y después tengan en cuenta que tienen todos los lunes a las 10 y a las 16 horas la clase de consulta. Eso por un lado. Por otro lado, hay alguien que quiere preguntar algo sobre la promoción, así que si vos terminaste, José. No, simplemente decirles que si van a la bibliografía, van a encontrar en este tema un montón de ejemplos resueltos para revisar. Así que no van a tener inconveniente en entenderlo, porque básicamente son cálculos sencillos y son de todos estos tipos que estamos explicando acá ahora, que yo lo expliqué, bueno, pues, con ejemplos genéricos, pero que, bueno, en la bibliografía van a encontrar, no sé si tienen algunos libros digitales, tienen el Chan, el Witten, el Petrucci, el Brown, distintos libros que están muy interesantes y que le van a permitir entender mejor estas cuestiones. Yo nada más, no sé, Nancy, si no hay ninguna otra pregunta. Bueno, la recomendación, puede escribir bien los temas del parcial. Los temas del parcial, repito, son conceptos fundamentales, enlace, los escribo, los voy escribiendo. Conceptos, las 6 primeras guías, fundamentales, enlace, nomenclatura, soluciones y estequiometría. Ahí quedan escritos en el chat. Recuerden que, bueno, que a partir de mañana va a estar reacciones químicas, sí, reacciones químicas y estequiometría. A partir de mañana va a estar el cuestionario disponible y bueno, alguien quería preguntar algo sobre la promoción. No, yo quería preguntar, profe, en cuanto a la promoción, viste que vos aclaraste que hay que tener un promedio del 60% entre los dos parciales, además de las 4 actividades, ¿no? Sí. Pero ese promedio del 60% entre ambos parciales no puede ser, es decir, en cada parcial no puede ser menor al 60%, ¿no? Así es, señor.
Ponele, no te puedes sacar un 100% y un 20% dividido 2. Así es. En realidad, el régimen de enseñanza, que es como nuestro estatuto, ¿no? Nosotros nos tenemos que ajustar a lo que nos dice el régimen de enseñanza, dice que la promoción se consigue con 7. Pero la condición es... Pero no puede ser menor al 60% claro. de parcial. Claro. Bueno, nosotros ¿qué hicimos? A raíz de este dictado especial de la no presencialidad, bajamos 10 puntos, claro, con el permiso de Secretaría Académica, no es que nosotros solos tomamos las decisiones, todo esto viene de reuniones y de consultas. Entonces, hemos flexibilizado a 60 el promedio, pero como vos lo decís, no es, la nota en ninguno de los dos parciales debe ser inferior a 60, mínimo 60. Y es decir, viste que también en tu mensaje estaba aclarado entre paréntesis que decía que si sacábamos menos de 60, podemos recuperarlo, obvio. Pueden recuperarlo, y siempre se toma la nota mayor. Siempre, listo, eso nomás. No es entonces, que si, o sea, tranquilo, somos buenos, ¿eh? Si vos te sacaste 80 y querés sacar una mejor nota, lo rendís de nuevo, y si te sacaste 90, te tenemos en cuenta el 90. Si te sacás 70, te tenemos en cuenta el 80. Listo. Aclarado todo. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno. Si no hay otra pregunta, nos despedimos. Gracias, José. No, lo que no aclaramos es que bajamos 10 puntos para la promoción de 70 a 60, pero subimos un 20% la dificultad de los exámenes. Así que... Qué malo. No, están diciendo todo, no, el examen va a ser, para el que estuvo en las clases, hizo las guías, y estuvo al menos en alguna de las consultas, va a ser, yo se los he dicho creo en alguna clase, ustedes están con algo de viento a favor en este cursado, porque la dificultad de los problemas no va a ser la misma que creo que se terminó la clase. Ahí está. La dificultad no va a ser la misma que la presencial. Ustedes lo van a ver, aparte los exámenes presenciales no son tipo múltiple choice, sino que son con cálculos. Para desarrollar. Bueno, claro, para desarrollar. Una cuestión importante, chicos, no vayan a sentarse el jueves que viene sin haber visto nada, porque en el tiempo que le vamos a dar, no van a tener tiempo de estudiar, van a tener tiempo para hacer las cosas que le vamos a dar. Entonces, si ustedes se sientan, porque como total es a distancia, voy a tener la carpeta y qué sé yo, se sientan a hacerlo de cero, no le va a dar el tiempo para hacerlo todo. Estudien, tienen que estudiar, ¿está? Bien, no se duerman, miren que en estos exámenes hay gente a la que le va mal, porque como no estudia antes, no le da el tiempo, se sienta, no entiende las cosas, y como ningún examen es igual al otro porque están aleatorizados, por ahí levanta el teléfono, sus compañeros no lo pueden atender porque están haciendo su propio examen, los exámenes no son iguales, así que bueno, cada uno va a estar frente a su computadora haciendo solo su examen, ¿está? Bien. Listo, genial. O sea, estudien. La hora del examen, 18 horas. 18 horas el 14 de mayo. Y eso que preguntaba sobre los trabajos prácticos de promoción, los 4, ¿a partir de qué fecha se van a empezar a subir? Eso se los van a empezar a subir a partir de la semana que viene, y la primera entrega creo que es yo se las publiqué en un correo, el 29, el 29 de mayo. Quédense tranquilos que eso es algo muy simple, no es algo de tanta elaboración, pero las profes están trabajando en eso. Muy bien, entonces. Muchas gracias. Chicos. Si no hay más preguntas, nos estamos viendo, José. Chicos. Un abrazo, nos vemos el jueves que viene. Chau. Adiós. Chau, gracias. No se olviden de poner el presente antes de irse los que no lo pusieron. Chao, José. Chau, nos vemos.